Continuando con el tema de límites, en esta clase vamos a ver algunos teoremas que nos van a ayudar a fundamentar el proceso para obtener los límites algebraicos. Comenzamos con dos límites fundamentales. El primero, que es el límite de una constante. Entonces, el límite de una constante cuando x tiende a cualquier valor siempre va a ser igual a la constante. ¿Qué significa esto? Sabemos que si tenemos una función constante es una función de la forma f de x igual a c o a cualquier otro valor. Entonces, si c es una constante, sabemos que la gráfica de una función constante es una recta que es paralela al eje x, es decir, es una recta horizontal. Así es que si nosotros tomamos cualquier valor al cual se aproxime x, por ejemplo, si tenemos un valor a y nos aproximamos por la izquierda o nos aproximamos por la derecha, el valor correspondiente va a ser siempre el valor de c, que es el valor para el cual está definida la función constante. O sea, le podemos llamar f de x igual a c o y igual a c. Cualquier punto que esté sobre esa recta horizontal va a tener una ordenada igual a c y por lo tanto el límite tiene que ser también igual al valor de c. Por lo tanto, como ejemplo, si tenemos una función dada por 5, el límite cuando x tienda a, digamos, 7 de la función constante 5 va a ser igual a 5. Es decir, la constante no se ve afectada por este valor y siempre va a ser igual a la misma constante. Otro ejemplo, límite de, digamos, la función menos 10, que es una función constante, cuando x tienda a menos 8 es igual a menos 10. O sea, la función constante no se ve afectada por el valor al cual tiende x. El siguiente teorema, que aquí viene marcado como número 2, es el límite de la función identidad x, cuando x tiende al valor de a, tiene que ser igual a a. ¿Qué significa esto? Que dado que tenemos la función identidad, o sea, la función identidad es f de x igual a x, otra forma de verlo es y igual a x, significa que cada valor que toma x lo va a tomar y. En este sentido nos queda una recta que pasa por el tercero y el primer cuadrante, inclinada justo a 45 grados. Porque si x vale 1, y valdría 1. Si x vale 2, y valdría 2. Si x vale menos 1, y valdría menos 1. Entonces, si tomamos un x aproximándose a un valor cualquiera, por ejemplo, al valor de 2, ya sea si nos acercamos por la izquierda o por la derecha, el valor al cual vamos a llegar para la función va a ser también el valor de 2 debido a la forma que tiene la función, que es la función identidad. Entonces, en este sentido, el límite de la función identidad cuando x tiende a un valor en particular será igual a ese valor en particular. Ejemplo, si tenemos límite de x cuando x tiende a menos 3, entonces esto será menos 3. El límite de x cuando x tiende a 10, esto será 10. El siguiente teorema es para el límite de una función que está multiplicada por una constante. Si tenemos una función donde todos los términos están multiplicados por una constante y obtenemos el límite cuando x tienda a un valor en particular, a un valor que estamos llamando a, lo que va a suceder es que la constante sale del límite y queda multiplicando al valor del límite. Así, por ejemplo, si tenemos el límite de 5x cuando x tienda a 3, esto va a ser igual a el 5 sale del límite, entonces quedaría 5 multiplicado por el límite cuando x tiende al valor de 3 para la función identidad x.
Ya vimos por el teorema anterior que este límite equivale a 3. Por lo tanto, con el 5 que salió multiplicando, nos quedaría 5 por 3 es igual a 15. Una manera mucho más rápido de ver este teorema, pero por supuesto esto que estamos haciendo es el fundamento, es simplemente multiplicar 5 por el valor al cual tiende la variable, que es 3. Entonces 5 por 3 dará 15, que es el valor del límite. Aquí tenemos un conjunto de teoremas de límites para límites de una suma, un producto y un cociente. Si tenemos, por ejemplo, que la variable tiende a el valor de a, y entonces que el límite de la función f de x es L1 y el límite de la función g de x es L2 cuando x tiende a, entonces vamos a tener primero que el límite de una suma va a ser la suma de los límites, o que el límite de una resta va a ser la resta de los límites. De ahí que se utilicen los signos más menos. Entonces, si es una suma, quedará una suma. Si es una resta, quedará una resta. Y por lo tanto, los límites se tendrán que simplificar según lo que nos haya quedado. Luego, si tenemos una multiplicación de las funciones f por g, entonces el límite del producto va a ser el producto de los límites. Aquí, como podemos ver, la función f está multiplicando a la función g, obtenemos el límite y eso será el límite de la primera función multiplicado por el límite de la segunda función, es decir, L1 por L2, y habrá que hacer la simplificación en caso de que sea necesario. Y el tercer teorema lo que establece es que el límite de un cociente de funciones f sobre g va a ser el cociente de los límites, el límite de f sobre el límite de g, es decir, L1 sobre L2. Aquí es muy importante aclarar que L2 no puede valer 0, porque si L2 valiera 0, el denominador sustituido por 0 nos va a conducir a algo indeterminado. ¿Cómo se aplican estos límites? Estos límites, por ejemplo, el de suma o resta, justifica lo siguiente. Por ejemplo, si tenemos que determinar el límite cuando x tiende a 2 de la función 3x menos 5, esto se va a simplificar de la siguiente forma. Primero, aplicando el teorema de la suma, que más bien en este caso es una resta, quedaría el límite cuando x tiende a 2 del primer término, que es 3x, menos el límite cuando x tiende a 2 del segundo término, que es 5. Entonces, en este caso, pues se aplica el teorema, uno de los teoremas anteriores, donde dice que la constante sale, entonces quedaría 3 multiplicado por el límite cuando x tiende a 2 de la función identidad, que va a quedar 2, y a eso se le resta el límite de una constante. Entonces aquí vemos que aunque x tiende a 2, lo que queda como función es una constante, entonces quedaría la misma constante. 3 por 2 va a dar 6, 6 menos 5 equivale a 1 y ese es el límite aplicando el teorema correspondiente. Obviamente es mucho más rápido hacer lo siguiente. Sin embargo, aquí ese fue el fundamento. El 2 se sustituye, 3 por 2 va a dar 6 y 6 menos 5 es igual a 1. Siguiente teorema, cuando tenemos una función elevada a una potencia, digamos la función f de x elevada a la potencia n, y obtenemos el límite cuando x tienda a un cierto valor, a un valor de a, entonces esto es equivalente a tener la potencia del límite. Es decir, obtenemos primero el límite y después elevamos a la misma potencia. Esto va a justificar operaciones como la siguiente. Por ejemplo, si tenemos límite cuando x tiende a 2 de x cúbica, esto va a ser, siguiendo el teorema, límite cuando x tiende a 2 de x, o sea, de la función identidad, todo elevado al cubo. Entonces,
Ya sabemos que por el teorema anterior, cuando tenemos la función identidad, si x tiende a 2, entonces el límite va a ser igual a 2. Pero por la potencia que salió, a afectar a todo el límite nos quedará 2 al cubo y 2 al cubo es igual a 8. Ese es el fundamento para hacer una operación mucho más rápido de la siguiente forma. Simplemente se sustituye el valor de 2, 2 al cubo es igual a 8 y tenemos el mismo valor. El siguiente teorema es complemento de uno de los anteriores donde teníamos el límite de un cociente. Dijimos que el límite de un cociente es igual al cociente de los límites. Entonces, este teorema complementa en el sentido de que si tenemos dos funciones, una función f de x y una función g de x, y obtenemos el límite cuando x tiende a el valor de a, entonces nos quedará por teorema de límites el límite del numerador dividido entre el límite del denominador. Se puede omitir debajo de la abreviación del límite el que x tiende a. Entonces lo que estamos diciendo con este teorema es que si el límite del denominador valiera 0, o sea, si esto es igual a 0, nos quedaría algo indefinido, o sea, algo que no existe. Por ejemplo, en la clase anterior analizamos la función dada por x menos 25 dividida entre x menos 5. No la función x cuadrada menos 25 sobre x menos 5, sino esta función donde observamos que no existe límite. ¿Por qué no existe límite? Supongamos que queremos obtener el límite cuando x tiende a el valor de 5 de x menos 25 sobre x menos 5. Entonces ya sabemos por teorema de límites que esto tiene que ser el límite de lo de arriba dividido entre el límite de lo de abajo. Aquí es necesario agrupar entre paréntesis el x menos 25 y el x menos 5. Por lo tanto, en la parte de arriba podemos hacer la separación por el teorema de la resta, sería límite de x menos límite de 25, y en la parte de abajo podemos hacer lo mismo, límite de x menos límite de 5. Ya sabemos que ese es el límite de la función identidad, entonces si x tiende a 5, aquí nos va a quedar 5, menos, este es el límite de una constante, entonces quedará la constante, menos 25. Mientras que abajo nuevamente tenemos la función identidad, cuando x tiende a 5, entonces esto quedará 5, menos el límite de una constante, que es la constante. En el numerador 5 menos 25 es menos 20, pero en el denominador 5 menos 5 es 0. Entonces menos 20 dividido sobre 0 queda indefinido y por esa razón, al quedar indefinido, el límite no existe. En el siguiente teorema tenemos el límite de una raíz. Básicamente, si tenemos una función afectada por una raíz de cualquier índice, entonces al obtener el límite, cuando x tiende a un valor en específico, esto va a ser igual a la raíz del mismo índice del límite de esa función. Esto justifica cuando tenemos que calcular, por ejemplo, ciertos límites, digamos de una raíz cuadrada de x más 1, cuando x tiende a 3. Entonces el fundamento es que podemos sacar la raíz afectando a todo el límite de x más 1 cuando x tiende a 3. Entonces, por los teoremas anteriores ya vimos que esto se va a separar de acuerdo a una suma de límites. Va a ser el límite de una función identidad, entonces va a quedar 3. Y el otro es el límite de una constante, que es 1, entonces va a quedar 1. Es decir, esto va a ser igual a 3 más 1, que afectado por la raíz quedará la raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 4 es 2. Es el fundamento para una operación que se puede hacer mucho más rápido, directamente sustituyendo en
la raíz cuadrada de x más 1, el 3. Entonces quedará 3 más 1 va a dar 4 y la raíz cuadrada de 4 equivale a 2. Por último, tenemos un teorema que se conoce como el teorema de la unicidad del límite, que lo que significa es que si tenemos que existe el límite de una función, entonces el límite va a ser único. Por ejemplo, en una clase anterior vimos que si tenemos la función dada por x cuadrada menos 25 entre x menos 5, cuando obtenemos el límite de esa función cuando x tiende a 5, nos va a quedar 10. Entonces, en este sentido, el límite sí existe y es el valor de 10. Es decir, no existe la posibilidad de que ese límite nos conduzca a otro valor distinto de 10. Por lo tanto, si el límite existe, siempre va a ser único.